a la alimentación sin presiones comerciales y sin conflictos de interés. Es una cosa bastante difícil, pero es posible cuando hay convicción de que la leche humana, la leche materna, sigue siendo lo mejor para el lactante y niño pequeño. El tema de hoy vamos a hablar un poco acerca del riesgo del uso de sucedáneos. Casi siempre manifestamos el interés y promover a las madres los beneficios de la lactancia, que son innumerables, y no les hablamos mucho de los riesgos que tiene alimentación con alimentos artificiales. ¿Cómo es posible que un producto altamente procesado sustituya a la leche humana? Resulta que ahora se maneja mucho el término de alimento ultraprocesado, pero las fórmulas infantiles son productos comestibles altamente procesados. Viene a ser una categoría del alimento más artificial creado, puesto que ustedes ven en esta diapositiva que se retira lo que es la mantequilla, la leche, el queso y se le agregan todos estos compuestos que no necesariamente son los más sanos, sí los más baratos y que producen rentabilidad de la industria, aceite de soya, aceite de palma, aceite de trigo, etcétera. Y esto nos están tratando de vender la idea que es igual o mejor, cosa que no es cierto. Son creados por la industria láctea, son inferiores totalmente a la leche humana y sí generan muchísimas ganancias para los productores. Aparte de la dificultad de su fabricación, sabemos que el suero de la leche de vaca tiene altas concentraciones que son difíciles de digerir para nuestros lactantes. Tiene un muy mal sabor. Además, siempre es el mismo, es menos digestiva. El coágulo que se forma para poderla digerir es muy grande y el bebé tarda de 3 a 4 horas en el vaciamiento intestinal. Hay un retraso en la eliminación de meconio, hay mayor frecuencia de reflujo gastroesofágico en los niños alimentados con biberón. También hemos visto hasta 5 veces más enfermedades diarreicas agudas. Esto se ha reportado en muchísimos estudios, puesto que no tiene ningún poder inmunológico, no tiene los famosos prebióticos, probióticos o como quieran llamarles, no son alimentos vivos, por lo tanto, no previene que los niños tengan problemas de diarrea. Además, la preparación es muy importante porque la composición puede variar, la pueden diluir para que se alcance más el tarro de leche, etcétera. También, cosa que no es nueva, se ha visto mucho riesgo de enterocolitis necrotizante hasta 10 veces más que en los niños amamantados. Todas estas publicaciones tienen su referencia acá en la parte inferior de las diapositivas para que puedan ver que realmente no son alimentos inocuos. Hay riesgos de contaminación con Cronobacter totalmente documentados o Enterobacter sakazaki, Cronobacter sakazaki, que en el polvo, en la liofilización, a pesar del proceso y todo, tiene el riesgo de estar contaminado. Antes no se detectaba y pensábamos que era una sepsis neonatal o que había tenido una septicemia congénita, que no atribuíamos esto a un germen que nosotros mismos podríamos introducir a través de las fórmulas. El Cronobacter sakazaki, cada vez sabemos más de él. Antes no hacíamos mediciones de rutina en niños con estas enfermedades infecciosas, ahora ya se conoce cómo poderlo detectar. Esto viene a decir que las fórmulas infantiles no son productos estériles que pueden estar contaminados con patógenos, aunque haya bajos niveles, el riesgo potencial de multiplicar el Enterobacter en la preparación y en la conservación aumenta muchísimo. Puede afectar a cualquier grupo de edad, pero son más susceptibles los recién nacidos, sobre todo pretérmino, los de bajo peso, los niños inmunocomprometidos, hijos de madres con VIH, y las tasas de mortalidad son altísimas, han alcanzado hasta un 50%, y la morbilidad neurológica cuando se asocia a meningitis es altamente elevada. También hemos visto el riesgo en estudios de los lactantes que sufrieron brotes epidémicos con este tipo de fórmula.
Las fórmulas no son estériles, tenemos muchísimos casos. Estos son algunas referencias de cómo se han reportado el no consumo, cómo ha habido devolución o un aviso de alerta de que son fórmulas que no deben consumirse. El caso de Abbott del 2022 que tuvimos conocimiento es que los niños estaban muriendo de múltiples infecciones y ahí se encontró, aparte, infecciones con Cronobacter, también con COVID-19 y Salmonella, niños con Clostridium difficile, Salmonella y Shigella. Todos estos reportes se lanzaron alertas especiales, tuvo que hacer un comiso o decomiso de todas las fórmulas que estaban contaminadas, sacarlas del mercado, hubo escasez de producto en este sentido, pero era porque estaba altamente contaminado y hubo casos de muchas infecciones y muertes de lactantes. Hablemos también de lo que es la alergia a la proteína de la leche de vaca. La proteína de la leche de vaca ha sido catalogada como el alimento con mayor potencial alérgico. Se crea una incidencia desde 0.5 a 7.5 durante el primer año de vida y está relacionado siempre con fórmula infantil. En la clínica, la mayor parte de estos niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca presentan más de un episodio de problema dermatológico, gastrointestinal, vómitos, también estreñimiento, también tienen sibilancias recurrentes y todo eso ha sido incluido en los protocolos de gastro desde el año 2010 como algo de alerta, prevención, disminuir el uso, etcétera. También los niños que están alimentados con fórmulas especialmente a base de soya muestran síntomas indicativos de carencia de tiamina y estudios reportan que mejoraron al darles este suplemento, pero era algo que no se había detectado a pesar del consumo. Los riesgos infecciosos no tengo que mencionarlo porque sabemos que un cc de calostro tiene IgA secretoria como para proteger muchísimo a nuestros lactantes. Las lisocimas y todos los componentes vivos de la leche humana nos protegen siempre de infecciones según el sistema inmunológico de la madre, según la cantidad que reciban de calostro. Es muy importante para empezar con un buen sistema inmunológico. Los niños que reciben fórmulas infantiles también tienen 16 veces más riesgo de enfermarse de las vías aéreas. Tenían estos niños de estos estudios más de 3 episodios graves de vías aéreas que necesitaban hospitalización. La otitis media aguda es otra patología que se presenta frecuentemente en niños que se introdujo fórmula infantil antes del 6º mes, como un indicador importante. Las infecciones respiratorias, ya dijimos que van muchísimo más frecuentes en niños alimentados con fórmula infantil. Según todas estas referencias, no necesitamos estudiar más, sabemos que se enferman más veces de diarrea, de problemas respiratorios, de enfermedades respiratorias, de sibilancias inexplicables. Ahora estamos con el boom de las enfermedades crónicas. Ustedes pueden ver cómo eran nuestros adolescentes, cómo son ahora nuestros adolescentes. Son parte de un mercado consumista de productos artificiales comestibles y eso los ha llevado a tener incluso enfermedades crónicas a temprana edad en la adolescencia. Tenemos una alteración de la arteria renal, sobrecarga de sodio, alto consumo de azúcar, etcétera, que causa este problema que antes veíamos mucho en la edad adulta, pero ahora vemos desde los adolescentes. Pero esto va precisamente vinculado al consumo de azúcar también. Ustedes pueden ver cuando uno habla de productos orgánicos, dice, wow, qué maravilla, un producto orgánico, es 100% natural, pero miren este Jumex de manzana orgánico que se hizo la investigación del poder del consumidor en México, tenía 100% de azúcar, o sea que es un producto que crea adicción, es un producto que es dañino para la salud y es un producto que se vende para empezar a darle al niño. Mi primer jugo, 100% azúcar.
Una persona que consume un refresco o bebida azucarada diario aumenta más o menos de 5 a 7 kilos en un año. Lo peor es que tiene una mayor probabilidad de padecer diabetes, se ha reportado hasta un 60%, y síndrome metabólico entre mayor sea el consumo de bebidas azucaradas. Un niño con obesidad tiene el 80% de ser obeso en edad adulto. Por ejemplo, este niño que está rodeado de productos, todos los productos que están de venta en los supermercados tienen azúcar y un componente alto de azúcar. Se cree que un niño puede consumir hasta 15 a 21 cucharadas de azúcar diario, que repercute directamente y impacto en su salud. Los adultos con sobrepeso y obesidad que consumen 25% de sus requerimientos de energía en bebidas endulzadas con fructosa, que la fruta tiene fructosa natural, pero la fructosa procesada es sumamente dañina cuando se adiciona a alimentos, porque el efecto de la fructosa es que aumenta la grasa visceral, aumenta la conversión de azúcar de grasa en el hígado, disminuye quemar grasa, sube los lípidos y sube la resistencia a la insulina. De aquí en más, usted cuando visite un supermercado revise si tiene fructosa, y si es procesado, no lo compre, no lo consuma, y a sus niños mucho menor. La diabetes mellitus tipo 1 se encuentra especialmente por las alteraciones que vimos previas, pero también se ha visto que los productos finales de la glicosilación avanzada la causan directamente defectos en la secreción de insulina, alterando la función mitocondrial de células B, lo que va a hacer un daño directo en el proceso, impactando la alteración de producción de insulina. Las fórmulas infantiles tienen de 100 a 400 veces más concentraciones de estos productos finales de glicosilación avanzada que la leche materna. Por lo tanto, nosotros estamos dando productos finales y afectando la función de la insulina. Se ha visto estudios, y no es primera vez que lo van a escuchar, de la adicción al azúcar. Esto cambia la flora intestinal nuestra y no, al mayor consumo de azúcar, menos autorregulación de la ingesta tienen las personas. Algo que me llamó mucho la atención es que hoy una conferencia de actualización que la insulina de la leche de vaca pasa también. ¿Se recuerdan que en el proceso que mencionamos es el suero de la leche de vaca donde se constituyen las fórmulas infantiles? Y resulta que este suero va cargado de hormonas de la vaca y la insulina pasa a través de la alimentación con fórmulas. Entonces tenemos más frecuencia de alergias, de diabetes, de enfermedad inflamatoria intestinal, de enfermedad celíaca, de esclerosis múltiple y de artritis crónica, leucemia y linfoma. Todo porque no hay un efecto inmunomodulador y antialérgico. La obesidad infantil la hemos visto, como decíamos, más frecuentemente, y es por esto que no hay regulación del apetito cuando hay alta cantidad de azúcar. Por ejemplo, este es el riesgo de uso de preparados para lactantes y vemos que tiene una excesiva carga de solutos a nivel renal y aumento de osmolaridad. Hay reacciones adversas o de sensibilidad a los alimentos y esto hace que tengan reacciones tóxicas y reacciones no tóxicas como las que están manifestando en el consumo. Por ejemplo, la tóxica directamente, contaminación de Enterobacter. Las que no dependen del individuo, alergias, intolerancias alimentarias. Los niños alimentados, dijimos que tienen una menor regulación del apetito y entonces tenemos más riesgo de obesidad en las etapas tardías. Otra cosa importante es que los científicos de todo el mundo han documentado que la presión sanguínea está más alta entre los niños alimentados con fórmula. Ya vimos la carga de sodio, el cambio de osmolaridad, y estos tienen episodios de apnea y de saturación de oxígeno. También regulan la temperatura corporal con deficiencia y tienen
menor crecimiento y estancias más largas en el hospital. O sea que toda esta inestabilidad hemodinámica causada por la fórmula infantil produce todos estos efectos. Hablemos del riesgo cardiovascular. Por ejemplo, un niño alimentado con fórmula infantil aumenta un 6% el riesgo de padecer de presión arterial y de problemas cardiovasculares. Esto ya lo saben todos ustedes, por eso la recomendación del apego, de la lactancia materna exclusiva, del contacto piel con piel, de mantener a los pequeños cerca, es porque un niño alimentado con fórmula tiene 5 veces más probabilidades de la muerte súbita, con todas estas referencias para revisar. Esta es una explicación de lo que se hace, por ejemplo, de la proteína de las fórmulas infantiles y cómo afectan la alergia a la proteína, la leche materna contra lo que contienen las fórmulas infantiles. A menor largo de la cadena y menor peso molecular, menor alergenicidad residual de la proteína, o sea que eso es lo que falta. También tenemos atopias y eczemas, problemas de alergia a alimentos, alergias respiratorias, todo esto. Cuando se vino a documentar que la misma leche de vaca causaba toda esta patología, los médicos de todo el mundo empezaron a atribuir causa directa para tener mayor atopia, eczema, problemas respiratorios y problemas con algún tipo de alimentos. También podemos ver el asma. Ustedes ven que antes no teníamos tantos episodios de broncoespasmos, sibilancias, bronquiolitis, etcétera, y todo esto se ve aumentado en los niños que tienen alimentación con fórmula en un 40% más. Y el desarrollo cognitivo se ve afectado también con niños alimentados con fórmula porque disminuye su capacidad visual, verbal, espacial y motriz. Y ya sabíamos que tenemos los niños alimentados con un cociente intelectual más alto. Los alimentados con leche humana, leche materna, tienen cocientes intelectuales más altos. Los ortodoncistas no tenían tanto trabajo antes como con la era de las fórmulas, porque vemos, hasta se llaman caries del biberón, las que los niños por la mala oclusión y el poco esfuerzo que hacen para la succión, no hace desarrollar todos los movimientos musculares de la mandíbula y la succión para deglución, etcétera, y tienen más riesgo de una mordida cruzada posterior. Hablemos de más riesgos. En general, los resultados revelaron que el uso de una fórmula infantil se asocia con una mayor incidencia de otitis media, de asma, de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, dermatitis atópica, hospitalizaciones por vías respiratorias, por problemas diarreicos. Y en muchos estudios, esta asociación positiva no alcanzó significación estadística. Sin embargo, tener en cuenta que ningún estudio encontró un efecto protector del uso de la fórmula. O sea que no nos sirve más que para enfermarnos. También la exposición del lactante a leche no humana en los primeros meses causa asma, congestión nasal crónica, alergias, eczema, crecimiento disminuido, ocurrencia precoz de diabetes, linfoma infantil, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, enfermedad celíaca, enterocolitis necrotizante y enfermedades no transmisibles como mencionamos la obesidad, síndrome metabólico, alteración a la resistencia a la insulina, etc. Las madres también que alimentan con biberón retienen 2 kilos posparto luego de un año. Hay mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Hay aumento del riesgo de depresión posparto, aumento del riesgo de cáncer de mama y aumento del riesgo de cáncer de ovario por no haber dado lactancia. No quiere decir que obliguemos a una mamá, pero ella debe saber que la lactancia materna también la protege a largo plazo.
Algo que me llamó la atención era esto, el riesgo de meningitis, pero es simplemente por el sistema inmunológico que no está protegido. También han habido casos de convulsiones por la deficiencia de calcio que tienen las fórmulas. Y el mayor riesgo de cáncer durante la infancia se ha documentado que hay un trastorno genético que se presenta en la aparición más temprana de esta patología. La enfermedad de Crohn no la diagnosticamos o la enfermedad celíaca también puede tener la causa en la alimentación con fórmulas infantiles. Y cuando uno busca cuál sería una razón aceptable del uso de sucedáneos, hay declaraciones de la Organización Mundial de la Salud y básicamente se reduce a esto. Lactantes con galactosemia clásica, lactantes con enfermedad de orina en jarabe de arce y lactantes con fenilcetonuria, que son los menores casos. Todos los demás casos no está contraindicada la leche humana, en todas las demás patologías. Incluso si ustedes consultan la página de iLactancia del doctor Paricio, en España hay todos los antibióticos, medicamentos, productos naturales, se ha ampliado mucho esto para que nosotros podamos tener una referencia científica y dar una indicación clara, no inventar patología que va en contra de la lactancia y el derecho de la madre a amamantar. Sigue siendo la leche humana con 200.000 años de experiencia, no tenemos por qué dar referencia de eso, simplemente reconocer que la leche humana sigue siendo el alimento vivo, único, exclusivo para la alimentación de nuestros lactantes y niños pequeños. En cualquier país del mundo podemos combatir todo lo que mencionamos de la sindemia global de obesidad, desnutrición, y no hable nada de cambio climático, que también el impacto de la lactancia tiene en nuestras poblaciones. El cambio climático se ve beneficiado por las madres que amamantamos. Aparte de eso, la lactancia materna reduce la violencia que vivimos en muchos de los países de América Latina por el hecho de la relación y el vínculo del apego madre-bebé. Y necesitamos seguir haciendo esfuerzos para combatir todo este proceso de industrialización, no en contra de, sino que por la calidad o no calidad de los productos, dejemos de consumir productos comestibles altamente procesados por bien de nuestros bebés, de nuestros lactantes, niños pequeños y de nosotras mismas. La lactancia materna sigue siendo la alternativa en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier clase social, en cualquier raza, en cualquier de las circunstancias que tenemos, porque es algo establecido que Dios nos dejó y que tenemos el privilegio de trascender nuestro sistema inmunológico, nuestro vínculo espiritual, el amor y todo para nuestros pequeños lactantes, niños pequeños y niñas pequeñas. Así que hable usted con grupos profesionales de los riesgos que tienen las fórmulas y su visión va a cambiar. Porque si usted le llega a decir, todos los profesionales de la salud sabemos, sí, la leche materna es buena, la leche materna es lo mejor, pero no defendemos que es la única alimentación que deberían recibir nuestros lactantes. Estamos en contacto y buena suerte con este curso. Dios les bendiga.